Alemania. En 1919 era un país sin alma. El Tratado de Versalles había desmantelado su ejército, reducido su territorio y destruido su economía. La población vivía entre el hambre y la vergüenza, mientras las promesas políticas se desvanecían una tras otra. Pero de esas ruinas surgió una ideología que prometía recuperar la grandeza perdida. Hitler comprendió que el orgullo nacional era un arma poderosa y la utilizó para levantar a millones. Reorganizó el partido nazi bajo una estructura casi militar, disciplinada y jerárquica. Desde los primeros años, comprendió que la conquista del poder no bastaba. Debía formar un ejército que encarnara su visión del nuevo orden europeo. Cuando asumió la Cancillería en 1933, la reconstrucción militar se inició de inmediato, aunque disfrazada de defensa nacional. La Wehrmacht nació de la frustración de una nación, pero también del fanatismo de un líder que soñaba con dominar el mundo. Cada uniforme cosido, cada tanque ensamblado, cada joven recluta entrenado, eran piezas de un plan que ya no tenía marcha atrás. Desde los patios de las escuelas hasta los campos de entrenamiento, el adoctrinamiento nazi se infiltró en cada aspecto de la vida alemana. A través de la juventud hitleriana, los niños aprendían a venerar al Führer y a despreciar la compasión como signo de debilidad. Los valores tradicionales fueron sustituidos por lemas de supremacía y sacrificio. En las academias militares, el entrenamiento físico se combinaba con la propaganda ideológica. Los instructores repetían que obedecer era un honor, que matar era un deber, y que el enemigo no era un ser humano, sino una amenaza para el pueblo alemán. Se deshumanizó al adversario con un lenguaje frío y calculado. Se reemplazó la empatía por disciplina, la duda por fe ciega. Así nació un ejército no solo preparado para la guerra, sino dispuesto a obedecer cualquier orden, incluso las más crueles. El soldado del Tercer Reich no era simplemente un combatiente, era el producto final de un proceso de ingeniería mental masiva. El 1 de septiembre de 1939, la invasión a Polonia dio inicio al conflicto más devastador de la humanidad. Fue el debut del nuevo método militar alemán, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Coordinación perfecta entre tanques, artillería, aviación y tropas terrestres. Velocidad, sorpresa y fuerza abrumadora. En cuestión de semanas, Polonia fue aplastada y Europa comprendió que se enfrentaba a una fuerza imposible de detener. Francia cayó en 1940 en apenas 6 semanas, y los ejércitos aliados, desconcertados, no lograban comprender la eficacia de aquella maquinaria. Pero detrás de la precisión táctica, había algo más profundo. La creencia de que la victoria justificaba todo. Ciudades enteras fueron bombardeadas sin distinción. Poblaciones civiles masacradas en nombre de la purificación. Los triunfos alemanes eran celebrados con discursos grandilocuentes, mientras la propaganda mostraba a Hitler como un genio militar y al ejército como el salvador de Europa. Sin embargo, bajo la superficie de gloria, el ejército del Tercer Reich se hundía cada vez más en el fango moral de la barbarie. Durante años, se intentó separar la Wehrmacht de las atrocidades del régimen. Muchos afirmaban que fue un ejército profesional, limitado al campo de batalla. Pero los documentos revelados tras la guerra demostraron otra verdad. La Wehrmacht fue cómplice activa de los crímenes del nazismo. En el frente del Este, millones de soldados participaron en fusilamientos masivos, ejecuciones de prisioneros y deportaciones. Órdenes escritas y firmadas por altos mandos confirmaban que las leyes de guerra no se aplicaban a los enemigos considerados subhumanos. El juramento personal de lealtad a Hitler eliminó cualquier autonomía moral. En lugar de proteger a los civiles, la Wehrmacht se convirtió en un instrumento de exterminio. No todos fueron verdugos, pero demasiados eligieron el silencio. Esa complicidad silenciosa fue tan destructiva como las balas. Si la Wehrmacht representaba la estructura militar tradicional, la SS encarnaba la ideología pura del régimen.
Creada inicialmente como un cuerpo de élite encargado de proteger a Hitler, evolucionó bajo Himmler hasta convertirse en una organización independiente, con su propio ejército, tribunales, fábricas y campos de concentración. Las Waffen-SS eran los soldados más fanatizados del Tercer Reich, entrenados para matar sin dudar, para ejecutar sin remordimientos y para morir antes de rendirse. Bajo su mando, se organizaron masacres en masa, ejecuciones sistemáticas y la llamada solución final. La SS no solo obedecía, creía. Era la institucionalización del odio, el ejemplo más extremo de lo que ocurre cuando la ideología se convierte en arma. Cada orden cumplida por la SS dejaba tras de sí ciudades arrasadas, pueblos borrados del mapa y millones de vidas perdidas en el anonimato. La guerra impulsó una revolución científica, pero bajo el régimen nazi, la ciencia se transformó en herramienta de horror. Ingenieros alemanes desarrollaron los misiles Minpo-1 y V2, verdaderos precursores de la tecnología espacial moderna. Sin embargo, la otra cara de la investigación fue siniestra. Los experimentos médicos realizados en prisioneros sin consentimiento. En los campos de concentración, médicos y científicos pusieron a prueba el cuerpo humano en condiciones inhumanas, todo en nombre del avance científico del Reich. Los tanques Panzer, los aviones Messerschmitt y las armas químicas mostraron el potencial tecnológico de Alemania, pero también su perversión moral. El ejército del Tercer Reich fue una máquina que combinó disciplina militar con ambición científica, y que terminó usando ambos elementos para destruir en lugar de construir. En 1943, la derrota en Stalingrado rompió el mito de la invencibilidad alemana. El ejército que alguna vez había avanzado con precisión matemática comenzó a desmoronarse. La resistencia de los pueblos ocupados, la escasez de recursos y los errores estratégicos del propio Hitler aceleraron su caída. Berlín fue bombardeada sin piedad. Los soldados, antes orgullosos, marchaban sin rumbo, conscientes de que la derrota era inevitable. En abril de 1945, el Führer, acorralado, se suicidó en su búnker mientras la bandera soviética ondeaba sobre el Reichstag. Alemania estaba en ruinas. El ejército de la muerte se había consumido a sí mismo. Aquellos que habían jurado obediencia absoluta ahora enfrentaban la consecuencia de su fanatismo. La lección era clara. Ningún ejército, por poderoso que sea, puede sostenerse cuando se basa en la negación de la humanidad. Tras el fin de la guerra, los aliados reunieron a los principales responsables del régimen en los juicios de Nuremberg. Allí, el mundo escuchó por primera vez los detalles de los crímenes cometidos. Testimonios de víctimas, documentos firmados, órdenes de exterminio, experimentos médicos, ejecuciones masivas. Las pruebas eran irrefutables. Por primera vez, se estableció el principio de responsabilidad individual. Obedecer órdenes ya no sería excusa. Generales, oficiales y líderes políticos fueron condenados por crímenes contra la humanidad. La justicia no devolvió las vidas perdidas, pero marcó un precedente que cambió para siempre el derecho internacional. De esas cenizas nació una nueva conciencia global sobre los peligros del autoritarismo y la necesidad de defender la dignidad humana por encima de cualquier bandera. El ejército del Tercer Reich fue una advertencia eterna sobre lo que ocurre cuando el poder militar se une con la ideología del odio. La historia no debe verse como un relato del pasado, sino como una lección para el presente. Cada uniforme, cada símbolo, cada discurso, fueron herramientas de manipulación masiva que transformaron a una nación culta en un instrumento de barbarie. Recordar no es reabrir heridas, es impedir que vuelvan a sangrar. Si este documental te ha ayudado a comprender mejor las raíces del fanatismo, te invito a que te suscribas ahora mismo, actives la campanita de notificaciones, le des like y compartas este video con tus amigos, porque la memoria es la mejor defensa contra el olvido, y el conocimiento, la única arma que puede derrotar la ignorancia. Tú puedes ayudar a que la verdad siga viva.